Listo, Jaime. Adelante, Clau. Pues muchísimas gracias. Esta sesión sé que es bastante introductoria, pero espero que al final se puedan llevar como una gran idea de cuáles son las ventajas de la implementación y sobre todo que desde ahorita pudieran irse planteando algunas preguntas en particular. Sé que hay muchas personas que de pronto conocen un poco de Design Thinking, lo han escuchado mucho, han tenido acercamientos, ejercicios, workshops y demás, pero siempre hay muchas formas de poder estirar más la liga con esta metodología porque es súper flexible y súper modular. Entonces, si tienen algunas preguntas de cómo lo puedo implementar en X escenario o en X organización, pues este es el workshop correcto para hacerlo, ¿vale? Antes de comenzar de lleno ya, les quiero compartir un poquito de por qué estoy yo aquí en esta sesión. Actualmente yo estoy como Media Planner diagonal Customer Researcher en Story, que es una institución financiera. Nuestro primer producto de entrada es una tarjeta de crédito y que vamos dirigidos a la media y base de la pirámide. Recientemente fuimos nombrados como Startup Unicornio por una evaluación de 1.2 billones de dólares. Tengo ya 8 años y medio en desarrollo de proyectos de negocio. He estado en aceleradoras, incubadoras, company builders y como consultor independiente también. Soy súper amante del emprendimiento, sobre todo en las fases iniciales, por lo que me he ido llevando un poco a entender las metodologías ágiles. Design Thinking es una de ellas, pero también estoy certificada en Lean Startup y por ahí tengo un degree de Go-to-Market por Stanford. Soy amante de la innovación y en cuanto a sectores he estado pues en la banca, he estado pues, en el sector fintech particularmente, en tecnologías de la información y en industrias creativas. Hasta ahora el sector más desafiante en el que he estado es industrias creativas y es creo que por ello uno de mis favoritos. Hay cosas que me apasionan además de eso, como jugar tenis, el café, el teatro, la música y creo que mi comida favorita son los tacos. Bien, pues habiendo dicho esto, entramos de lleno a este tema de Design Thinking. Esto es más o menos cómo vamos a distribuir el tiempo el día de hoy, porque sí me interesa poner primero un contexto, después contarles acerca de Design Thinking, sus etapas, y al final voy a desglosar cada una de las etapas dejándoles algunas técnicas. Por eso en la última parte antes del cierre aparece como toolkit, que son, les voy a bombardear por ahí con algunas herramientas interesantes. Aquellas personas que tengan la posibilidad de prender su cámara, se los agradecería mucho. Eso me ayuda un poco a mí a ir sintiéndolos un poquito más. De igual manera, les recuerdo que el chat está a su disposición. Si necesitan contarme algo, preguntarme algo, siéntanse con toda la libertad de interrumpirme en cualquier momento para hacer aclaraciones. Y bueno, vamos a empezar este pequeño workshop con un calentamiento. Para ello les voy a pedir que si tienen un dispositivo móvil a la mano, sería ideal. Si no, les voy a compartir también una liga por acá. Lo que vamos a hacer es entrar, los que puedan escanear este código QR, háganlo así. Los que no pueden entrar a www.menti y pegar el código, digo, e ingresar este código. Lo que quiero saber ahorita es para tu organización, ¿por qué es relevante Design Thinking? ¿No? Si no estás dentro de una organización, para ti, ¿por qué es relevante Design Thinking? Acá en el chat les pongo el link al que pueden acceder si es que están desde enlazados desde un móvil. Listo, ahí en el chat está también la liga y el código que les va a pedir. ¿Vale? Si tienen algún inconveniente técnico, háganmelo saber. Y una vez que estén dentro, ayúdenme a contestar para tu organización por qué es relevante Design Thinking.
Esto es completamente anónimo. Y conforme ustedes van entrando por acá, van a ir apareciendo sus respuestas aquí. Entonces, bien, yo veo acá que somos 4 participantes. Entonces, apóyenme por ahí a colocar sus respuestas. Pueden también colocar más de una respuesta si es que deciden explayarse un poquito más. Ya tenemos por aquí, porque de esta manera nos vamos a guiar para los primeros pasos a llevar en el desarrollo de productos, llevar una guía para mejorar. Y también si prefieren abrir su micro y decirlo al oral, se vale. Ok, por acá veo que Zoraida te acabas de unir, bienvenida. Estamos Hola, ¿qué tal? ahorita Gracias. enlazadas a esta plataforma que se llama menti.com. Ahora comparto el link en el chat para que puedas ingresar y contarnos para tu organización o para ti por qué es relevante Design Thinking. Unas Ok, cuantas palabras. gracias. Gracias. Acá tenemos para mejorar el proceso de diseño de soluciones de problemas. Ok, vamos a dar unos segundos más. Ok, iterar en el camino. Muy bien. Y aprovechando a los que tenemos acá conectados, Alex, si estás por acá, cuéntanos si actualmente en dónde estás, en qué organización estás o en qué empresa estás y si ya llevan a cabo algún ejercicio de Design Thinking o alguna otra metodología ágil. Hola, sí, yo trabajo para Walmart México y Centroamérica. Sí hay, en realidad la empresa es muy grande, hay muchas áreas o subáreas en las que nos podemos desempeñar. Entonces, hay diferentes equipos y algunos equipos sí manejan ya conceptos de design thinking y honestamente mi equipo creo que no lo tiene tan aterrizado o no lo hemos llevado a cabo. Utilizamos algunas otras metodologías ágiles o frameworks como Scrum, pero me gustaría pues conocer un poco más de design thinking para impulsarlo también en mi equipo de trabajo. Súper bien. Es bueno saber si ya también tienen alguna otra metodología. Si nos quieren comentar las demás personas en el chat, también se los agradezco. Gracias, Alex. Bienvenido por acá. Gracias. Muy bien, pues entonces, a ver, habiendo dicho esto, entiendo que un poco es entender cómo funciona, porque les interesa mejorar, porque les interesa también pues o sea, sí, la mejora continua, ¿no? Tener una guía de trabajo. Entonces, pues bueno, Design Thinking, ahora que mencionaron también Scrum, es súper flexible y puedes trabajar hibridaciones de Design Thinking con otras metodologías, ¿no? Entonces, lo poco o mucho que puedo aprender a través de ir estudiando y aplicando y haciendo prueba y error con distintas metodologías, es que al final lo bonito es no casarnos con ninguna y tomar lo que mejor funcione de estas metodologías para nuestra compañía, es decir, hacer nuestra propia hibridación o hacer nuestro propio Frankenstein, ¿no? Porque lo que puede funcionar de pronto, Scrum tiene reglas muy exactas, es muy metodológico, es súper organizado, funciona mucho para desarrollo de productos técnicos o tecnológicos sobre todo, pero de pronto hay cosas que podemos eliminar. Entonces, eso no lo vamos a saber hasta que conozcamos y podamos empezar a hacer pruebas y saber qué es lo que sí y qué es lo que no. Voy a poner un pequeño preámbulo de la importancia o la relevancia de Design Thinking y abro con esta frase de Rahm Emanuel que dice, nunca desperdicies una crisis.
A lo que me refiero con esto es que es la perfecta oportunidad para hacer lo que no te has atrevido a hacer antes. Y esto lo pudimos ver mucho desde la pandemia. Algunos nos orillaron a hacer cosas que por ahí teníamos en el tintero, pero que no habíamos terminado de idear o que no habíamos terminado de madurar, o incluso llegamos a puntos donde teníamos que encontrar soluciones distintas para problemas que nunca antes habíamos enfrentado. Y coloco este escenario de crisis o esta frase que habla de la crisis, porque como contexto, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayor cantidad de startups unicornio se generaron entre 2007 y 2009. Esto quiere decir que entre 2007 y 2009, si recuerdan, hubo una crisis financiera súper importante y que la gente dijo renovar, innovar o morir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora también en el contexto mundial y latinoamericano? Exactamente lo mismo, quizás unos años después, pero muchas gracias, Alex. Las startups unicornio, nos pone por acá que son las startups unicornio, son empresas de reciente creación que lograron tener una evaluación de $1 billón en menos de 10 años. Entonces, startups de pronto, esto le pasó a Airbnb, a Uber, ¿no? En su momento. Y ahora en México, aún con pues la temporada que estamos atravesando de una recesión importante, estamos viendo la emergencia de nuevas empresas unicornio, ¿no? Lo vimos con Kavak, lo vimos también con Clip, ahora lo estamos viendo con Story, Clar, Justo, Creana, La House, 99 Minutos, Quesky, Cobalto, por mencionar algunas. Y esto quiere decir que aún en periodos complicados o en periodos de crisis, podemos generar soluciones creativas o innovadoras a problemas convencionales. Entonces, muy bien, pues si nos acompaña alguien de alguna de estas organizaciones, enhorabuena, muchas felicidades. Si no, para el resto es una excelente oportunidad de hacer vínculos y hacer alianzas con estas organizaciones porque empiezan a tener una dimensión importante, ¿no? Bien, ahora, también como contexto, hay pilares estratégicos que rigen las organizaciones y que de pronto cada vez tenemos KPIs, OKRs o objetivos más rápidos, más agresivos o más grandes. Y hay 3 cosas que en la mayoría de las organizaciones que están migrando a la transformación digital están siendo estratégicas o rigiendo la operación. Y estas son, en algunos lugares los tienen como valores, en otros son pilares estratégicos y en otros son lineamientos, ¿no? Entonces, el primero es la obsesión por el cliente. Cada vez más se busca ser centrados en el cliente o ser customer centric, como le conocen, para poder entender qué es lo que está pasando con estos usuarios, con estos clientes y entonces empezar a diseñar soluciones distintas o mejorar las soluciones actuales. Segundo pilar es pensar como dueños o este ownership que nos hace responsables de principio a fin de un proyecto o de una actividad y entender que si las cosas no pasan es porque yo no estoy haciendo algo para que esas cosas sucedan. Por supuesto con las limitantes que eso puede llevar. Y el tercero, para el sistema económico en el que nos movemos, es mover la aguja rápido. Es decir, dejar fuera aquellas actividades que no son fundamentales, poder priorizar, poder socializar los aprendizajes, descentralizar la operación para poder ejecutar cada vez con mayor agilidad y con menores tropiezos. Pongo esto como contexto porque Design Thinking nos va a ayudar mucho a poder tener un buen desempeño teniendo en cuenta aún estos pilares que son tan importantes para muchas de las organizaciones. Aquí me gustaría hacer una pausa para conocer un poco más acerca de qué organizaciones
vienen o en qué organizaciones están trabajando y poder más adelante hacer anotaciones más puntuales. Los voy a ir nombrando conforme los veo acá en la pantalla. Veo por acá a Berenice Capilla. Cuéntanos, ¿tú de qué organización provienes? Si no, voy con Zoraida Escobar. Hola, ¿qué tal? Yo al igual que Alex, estamos en Axity, estoy en Axity. Bueno, actualmente pues yo estoy llevando más un rol de Scrum. En la parte de los proyectos que llevo, sí es como un poquito complejo intentar con el usuario porque yo estoy asignada a un cliente. Entonces, como que ellos tienen ya muy sus ideas, pero a veces pues tratamos de colaborar con ellos para tratar de guiarlos lo mejor posible, ¿no? Pero al menos la parte de design thinking es un poco difícil con ellos implementarlo porque sí ya tienen como muy sus ideas de cómo quieren sacar su proyecto regularmente. Ok, muy bien. Perfecto, Zoraida, muchas gracias. Itzel, cuéntanos. Hola, yo trabajo en una fintech que se llama Rocket Code y nuestro principal cliente se llama Coru. Ah, ok, claro. Entonces, Coru da soluciones digitales y financieras más bien, es un gimnasio financiero para educar al usuario a hacer muchas cosas, desde elegir un tipo de seguro de auto, seguro de vida, inversiones, etcétera. Es un affiliate nuestro, Coro. Ah, mira. Trabajamos muy de la mano con Coro. Súper. Ok, perfecto, Itzel, gracias. Y Daniel, cuéntanos. Mucho gusto. Soy responsable de TI en una empresa de Jalisco, de recubrimientos y pinturas. Y es complicado, ¿no? En una empresa más tradicional, por así decirlo, ¿no? Ir involucrando a la organización en ese tipo de metodologías. Pero bueno, mi responsabilidad es ir empapando a los demás en esto. Muy bien, gracias, Daniel. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el tema de las transformaciones digitales? Que bueno, cada vez es más rápido, hay menos margen de error, hay muchos más competidores, ¿no? Y se espera mucho más de nosotros. Entonces, las soluciones tradicionales no van a ser tan escalables como las soluciones más innovadoras, que es hacia allá, hacia donde vamos a estar apuntando, ¿no? O lo que se espera de nuestros puestos o de nuestros equipos que podamos hacer. Ahora bien, como esto, teniendo esto como contexto, entro ya de lleno a qué es esto del design thinking. Y design thinking no es otra cosa más que, imaginen que agarraron todas las herramientas que utiliza un diseñador tradicional y las metieron en una caja y entonces las pusieron de manera organizada para entender cómo funciona la mente de un diseñador, ¿no? Por esto, a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, ¿no? Desde la Bauhaus hasta después pasamos por algo que se llamó solución de problemas creativos y entonces ya después Tim Brown generó esta organización que se llama IDEO y entonces fundó esta metodología de Design Thinking para poder hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es factible y viable en un negocio, de modo que se pueda entregar una oportunidad viable para el cliente o para el mercado. Entonces, bueno, esta metodología de Design Thinking tiene algunos principios base que los coloco por aquí, estos 6 principios, porque incluso muchas veces antes de poder implementar Design Thinking hay que poder empezar a entender si este tipo de principios ya existen per se o de manera aislada en nuestras organizaciones, ¿no? La número 1, y digo, yo creo que la más importante, es qué tan centrados en el usuario o en el cliente nos encontramos.
¿Qué tanto las ideas que desplegamos, los proyectos que desplegamos, están centralizados en lo que hace, dice, piensa, opina, cree el usuario, ¿no? Y necesita el usuario. ¿Qué tanta información y qué tanto conocemos de él o de ellos? Segundo, es mucho más de demostrarlo que de decirlo. Es decir, pensemos en si mi organización, los proyectos se presentan en un documento, ¿no? Si es un documento o si lo presento con un demo, si lo presento con una maqueta, si lo presento con una visualización, ¿no? O en este caso, en términos de metodologías ágiles, con un prototipo. Empuja y orilla a la colaboración radical. Es decir, va a buscar también romper un poco esto del trabajo en silos, ¿no? O yo soy de marketing y por tanto yo y mi club de Toby de marketing vamos a trabajar en este proyecto, pero no vamos a incluir a nadie de Customer Service o a nadie de IT, ¿no? Entonces, esta metodología obliga a la colaboración porque busca la diversidad, ¿no? De ahí van a salir las mejores innovaciones. Siguiente principio es Design Thinking es una metodología. Por tanto, hay que estar súper consciente de que está dividida en etapas y respetar esas etapas. Va a buscar siempre generar prototipos. Vamos a hablar de los prototipos más adelante, pero es una cultura del prototipado y va a incitar siempre a la acción, a planear menos y a ejecutar más, ¿no? O a poner a prueba más. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? No, todo bien, gracias. ¿Todo cool? Muy bien. Ahora, les voy a pedir que volteen, en donde sea que estén, volteen a su alrededor, observen qué es lo que hay y traigan consigo a la cámara un objeto que les llame la atención, un objeto curioso o un objeto creativo. Les voy a dar un minutito para si quieren apagar su cámara, ir por algo que vieron más allá y que, no sé, a lo mejor los vean, están en pijama y no quieren que los vean en pijama. Todo bien, vamos a dar un minutito. Encuentren algún objeto curioso o creativo ahí a su alrededor. Ok. Súper. Ok, muy bien. Vamos a ver. Itzel, ¿puedes mostrarnos así de cerquita en la cámara cuál es el objeto que encontraste? Ok, es un Funko del perrito de Hora de Aventura, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Daniel, muéstranos qué fue lo que encontraste. ¿Es una lámpara? ¿Es una...? Es una lámpara para bicicleta. Ok, es una lámpara para bicicleta. Vamos a ver. Alex, ¿tienes la oportunidad de mostrarnos el objeto en cámara? Déjame ver. Prendo mi cámara. Aquí. Hola, yo nada más encontré esto. Ok, ¿es para las tarjetas? Ajá, era para las tarjetas. Yo le puse un FOMI y lo convertí en un soporte para mi celular. Ok, súper bien, muy bien. Zoraida, cuéntanos si te es posible prender la cámara, ¿cuál fue el objeto curioso o creativo que encontraste por ahí? Ok, a ver si se ve ya. ¿Se fue oscuro? Sí, está oscuro. Bueno, pero es un Lego. Ahí está. A ver. Creo que no se ve bien. Es del mando. Ok, sí, Sí. Baby Yoda. Sí. Ok, es un juguete de Baby Yoda. Muy bien, Ajá. perfecto. Vamos a tomar estos elementos como referencia. Voy a tomar el objeto de Alex y el de Daniel. Y después el ejemplo de los juguetes también. Porque
para que eso existiera en sus manos en este momento, alguien tuvo que pensar que había un grupo de personas, ciclistas, que no podían andar de manera segura en la noche, ¿no? Entonces, entendiendo que había un segmento de población que quería realizar una actividad, pero estaba impedido, desde ahí hay este escenario. Después se define un problema, el cómo hacemos para que los ciclistas puedan puedan andar por la noche de manera segura. Y de ahí empezaron a surgir seguramente N cantidad de ideas, ¿no? Desde ideas que podrían parecer muy tontas, como hagamos objetos fluorescentes con, no sé, con elementos químicos que naturalmente, con radio, ¿no? Y polonio, hasta cosas más tradicionales como, bueno, pues que agarran la lámpara de su casa y se las pegas con masking, ¿no? Y entonces entre este bunch of ideas salieron seguramente N cantidad de prototipos que no funcionaron, previo a lo que Daniel tiene en su mano, ¿no? Mismo caso, y creo que Alex también mostró un grado 1 de innovación ahí en el, bueno, pues esto era una cosa para las tarjetas, pero ya quien usa tarjetas de presentación hoy en día, o son cada vez menos, porque las reuniones presenciales también son cada vez menos, y lo convertí en un soporte para el celular, ¿no? Justo me hizo recordar este nuevo trend de los portacelulares, que yo cuando lo dije, es en serio. O sea, hubo un diseñador que dijo, necesitamos un objeto para sentarnos, y diseñó, ahora, voy a quitar el fondo virtual, ¿no? Y diseñó una silla para que nos sentáramos. Entonces alguien más hizo una analogía y dijo, a ver, mi celular también necesita sentarse, ¿no? Y entonces también convirtieron una silla, que era un objeto cuya lógica natural era descansar o reposar, y extrapolaron eso a un objeto como el celular, ¿no? Entonces, bien, pues habiendo dicho esto, todas las cosas que podemos utilizar el día de hoy y que fueron, digo, diseñadas de alguna manera, partieron de un planteamiento de alguien tiene un problema, una necesidad que hay que solucionar, ¿no? O hay una oportunidad que hay que atacar y hay que resolver y entregar un producto o un servicio para ello. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las ciencias de la salud. Design Thinking es un proceso que, si lo hacemos análogo a algunas otras ciencias, hace mucho sentido. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que, en este último mes, más bien voy a replantear, en este último mes, alguno de ustedes tuvo una visita a un médico? ¿Ok? Nope. Súper, veo por acá Itzel. Cuéntanos, Itzel, una vez que agendaste tu cita y llegaste, no sé, al consultorio o al espacio con este experto de la salud, ¿cuál fue tu proceso hasta que saliste? Pues primero me tomaron los signos vitales para saber mi temperatura, mi pulso y no sé, todas esas cosas. Luego, ahora sí, ya pasé con la doctora, vio todos esos datos de mi peso, altura, temperatura, y luego ya me preguntó cómo me sentía, le expliqué, luego ya me pasó a revisarme todo el cuerpo. Terminamos y me recetó las cosas y listo, me pude ir.
¿Te dio tu diagnóstico en algún momento? Sí, ¿Dijo que tenías? antes de escribir mi receta. Ok, perfecto. ¿Y regresas en algún momento? ¿Te dijo que regresaras? No, ya no. Ok. Y te dio un periodo en el que tienes que estar consumiendo estos medicamentos, ¿no? Sí. Vean. Entonces, la primera fase de... Muchas gracias, Itzel. La primera fase de Design Thinking se llama empatizar. En este ejemplo que nos cuenta Itzel, es esta parte en donde le toman los signos vitales, donde le hacen preguntas particulares, previo a hacer una revisión física, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Entender qué es lo que le está pasando a Itzel, ¿no? Por supuesto que le van a preguntar, pero no va a ser suficiente con lo que ella diga, porque puede haber otras cosas en sus signos vitales o en su cuerpo que sean importantes para el diagnóstico. Entonces, una vez que le preguntan, la revisan, le checan los signos vitales y en algunos otros casos te mandan a hacer estudios específicos, entonces te definen cuál es el problema. Ah, ok, basado en esto que vimos y que entendimos, usted tiene faringitis, ¿no? Una vez que está el diagnóstico, ya sé cuál es el problema. Posteriormente, cada médico va a poder hacer, para un mismo problema, que puede ser la faringitis, algún médico podrá decir, la solución para esto es este tipo de medicamento cada cierto tiempo. Otras corrientes podrán decir, no, vas con chochitos, ¿no? El usuario se lleva su receta, se lleva su solución, la pone a prueba y si le funciona, no va a regresar, ¿no? Si le funciona, todo perfecto. Pero está en un periodo de prueba durante X cantidad de días hasta que la enfermedad se combate. ¿Por qué digo que es un homólogo sencillo de entender al proceso de Design Thinking? Porque la lógica es importante que sea así. Los pasos es importante que sea así. ¿Qué pasa si de pronto yo nada más tengo una consulta por teléfono con Itzel y le digo, ¿qué tienes? Ella me dice y yo inmediatamente le digo, ah, claro, para eso asintomatología es COVID, ¿no? Enciérrate. No le mando a hacer una prueba, no la reviso, no le checo, no la veo, ¿no? No le checo sus signos vitales y luego hago un diagnóstico. Esto puede ser erróneo, ¿no? Y en el caso de la ciencia de salud puede costarte hasta la muerte de una persona. En el caso de los negocios, si tú haces esas inferencias sin entender al usuario, sin poder definir claramente cuál es la problemática que vas a resolver, te puede costar miles de millones de pesos, ¿no? Te puede costar una pérdida porque estás atacando una problemática que no sabes si es real o si existe. ¿O qué pasa que yo hago un copy-paste de una solución que le funcionó a otra empresa y me ahorro los primeros 2 pasos, ¿no? Hago un copycat de algo que yo digo, ah, mira, yo soy, no sé, yo vi que a Soriana le funcionó muy bien esto y esto, me voy a brincar esta fase, voy a hacer un copycat de la solución tal y hago un prototipo y lo pongo a prueba. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que me estoy brincando estas 2 primeras etapas, que no voy a saber qué es lo que está mal. ¿Por qué? No entendí a mi usuario, porque no sé si algo le está pasando y si hay un problema. Estoy desplegando una solución sin saber cuál es el contexto de esta solución. Y eso es lo que pasa de pronto cuando nos emocionamos con, ¡ay, salió una herramienta nueva! ¿No? ¡Ay, salió una solución nueva! ¡Qué increíble! O se me ocurrió tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar con Design Thinking? Desplegar, primero, tener un proceso organizado para la creatividad y la innovación y después que los proyectos que podamos desplegar
tengan una justificación basada en el usuario, sobre todo, ¿no? Esto no significa que todo 100 de 100 va a ser un éxito, ¿no? Pero nos ayuda a irlo haciendo por partes, ¿vale? Entonces, estas son las 5 etapas del proceso de Design Thinking: empatizar, definir, idear, prototipar y probar, ¿vale? En ese orden, ahí sí, digamos que estricto, ¿no? No puedo ir a prototipar antes de empatizar. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Algún comentario so far? No, vamos bien, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, Design Thinking es básicamente como si le hubiéramos hecho una fusión al arte y a la ciencia, porque nos va a dar un proceso organizado en el cual incluso podemos llegar hasta una profundidad de método científico y que aún así podemos gestionar innovación y podemos gestionar creatividad. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte que sigue de la sesión, voy a empezar a compartirles los porqués de cada una de estas etapas y los cómo, ¿no? No solamente el por qué es relevante empatizar, sino algunas herramientas de cómo lo vamos a poder hacer. No voy a profundizar muchísimo en las herramientas porque incluso para una sola herramienta de una sola etapa nos podríamos llevar pues un workshop completo, ¿no? Pero un poco esa es la intención, que se queden como picados en quiero saber más, quiero conocer más, esta me llamó la atención, ¿no? Y podamos después trabajar en conjunto. Empiezo por la parte de empatizar. Y antes de ir a los porqués y los cómo, abro aquí el foro para ustedes que me cuenten qué tanto saben de sus usuarios y cómo es que lo saben. ¿Qué es lo que yo sé de mis usuarios o clientes y cómo es que he podido saber? Bueno, por lo menos en mi caso, generalmente todo nace como de una necesidad o algún problema. Y el tema complicado entre TI y algunas partes del negocio, generalmente es este distanciamiento, ¿no? Al final del día creemos en muchos sentidos, ¿no? Que podemos conocer algo más, ¿no? Pero al final del día la operación siempre va a rebasar lo que puede estar configurado o diseñado en algún sistema. Entonces hay que ir casi al proceso, ¿no? Completamente inmerso con ellos. Ok, entonces tú conoces a tu usuario o a tu cliente, sí, a través de la experiencia, ¿no? A través de la data que te arroja lo que usan, pero de pronto hay un distanciamiento cliente-departamento de TI, ¿no? Sí. Ok, súper. Por acá vi que ya nos acompaña también Benjamín Tapia. ¿Cómo estás, Benjamín? Cuéntanos, ¿tú qué tanto conoces de tus usuarios y cómo es que has podido tener ese acercamiento para conocerlos? Veo por acá, no sé si Bere, ya estás por acá, ¿nos escuchas? Si es que alguien está hablando, están en mute, ¿ok? Bueno, voy entonces por acá con algunos que seguramente conocen a sus usuarios de muchas maneras. Va a ser muy importante, muy interesante que nos lo compartan. Alex o Zoraida, cuéntenos ustedes cómo es que conocen a los clientes. ¿Qué tanto saben de ellos? Bueno, pues yo también trabajo en el área de tecnología de la información y pues he tenido pues muchos clientes. Yo trabajo para una consultora, Axity. Entonces les tenemos que dar servicio a diferentes clientes, ¿no? Eh, Algunas veces es fácil o facilita mucho conocer o empatizar con las necesidades de nuestro cliente el hecho de que sean cosas como relativamente comunes o su negocio sea relativamente común. Por ejemplo, ahorita trabajo para Walmart
que es una empresa de retail. Entonces, como que todos sabemos hasta cierto punto qué hace Walmart, ¿no? Su negocio principal es vender productos, ¿no? En sus tiendas y en línea. Entonces eso nos ayuda un poco a entender problemas de proyectos específicos. Sin embargo, pues ya entrando a los detalles de cada proyecto, yo creo que va cambiando mucho el enfoque. Es decir, hay muchos proyectos de mi cliente Walmart que no nada más se refiere a vender productos, sino, uy, híjole, muchas otras cosas internamente que se tienen que ir haciendo. Yo creo que para empatizar, pues sí conviene tratar de platicar con las personas de la gente de negocio, que son los que, pues normalmente son los que quieren impulsar o están impulsando un proyecto precisamente para resolver alguna problemática. Tratar de entender el por qué o qué es lo que quieren ahorrarse o qué es lo que quieren mejorar, pues es lo que nos ayuda, yo creo que a poder darles una mejor solución o tratar de entender qué es lo que, el por qué quieren o están solicitando una solución tecnológica. Ok, súper. Aquí muchas veces pues el product owner o el aliado principal o el desarrollador del negocio o del proyecto plantea claramente, ¿no? Mis necesidades puntuales son estas, ese es mi proyecto, esto es lo que estoy esperando. Y algo que mencionas muy importante del por qué, ¿no? El plantear las preguntas correctas para que entonces tú puedas también definir el alcance de una solución. Muchas veces, y ahora que escucho que la gran mayoría de ustedes están en departamentos de TI, pasa que nosotros no vemos al cliente final. O sea, vemos, digamos, como nuestro cliente directo es un negocio que a su vez tiene usuarios. Y entonces, si nosotros vamos a satisfacer directamente a este usuario principal, pero no vemos lo que pasa después, bueno, vamos a entregar soluciones a contentillo del cliente y de lo que nos requiera. A veces es importante que podamos tener un poco más de información del usuario final. Si esto es posible, sé que en medida hay muchos proyectos en donde te van a decir, haz hasta aquí, haz de aquí, aquí y ya no te metas más, ¿no? Gracias. O entrégame este módulo con estas características, ya. Pero si tienen la oportunidad de plantear preguntas para entender mejor la usabilidad del cliente final o la razón por la cual ese proyecto es necesario, también les va a ayudar a ahorrarle dinero o a ahorrarle pasos o a ahorrarle tecnologías incluso a su cliente, ¿no? Y aquí es donde ustedes pueden ver qué tanto se pueden involucrar en ese proyecto para entender al usuario final. Si la única forma en la que ustedes pueden entender al usuario final es con la data de lo que están utilizando, es decir, bueno, generé este módulo o generé esta aplicación o esta web app o esta API y yo puedo tener visibilidad sobre el uso de la experiencia, eso ayuda muchísimo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué es importante esta fase de empatizar? Uno, para poder entender e identificar cuáles son estos patrones de pensamiento, de sentimiento que experimenta el usuario, para poder comprender y tener la sensibilidad y la cercanía con el usuario de qué es lo que le está pasando. Pero sobre todo para poder obtener insights profundos, accionables y relevantes que nos permitan entender y definir cuál es el problema a resolver o cuáles son estos problemas a resolver. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que podemos generar empatía con nuestro usuario? Bueno, hay N cantidad de herramientas y tácticas. Yo les voy a poner aquí algunas muy sencillas, muy rápidas, que son súper útiles, ¿no? Número 1, shadowing, ¿no? Puedo emular lo que es, vaya, si yo quiero entender a un usuario, ¿hay forma en la que yo me pueda poner exactamente en sus zapatos? Por ejemplo, en esta imagen se trataba
de unos chicos que querían desarrollar aplicaciones para personas con debilidad visual. Entonces, lo que empezaron a hacer es, yo no soy débil visual, por tanto, yo no puedo entender, ni encarnar, ni sentir qué es lo que está pasando en distintas cosas de su vida. Forma más sencilla, vamos a experimentarlo, ¿no? Llévame y entonces hagamos un día en la vida de una persona con debilidad visual. Otras cosas a las cuales es más fácil que tengamos acceso, que es la data. ¿A qué data yo puedo tener acceso? Data de navegación, si envío comunicaciones, open rates, clics, ¿no? Mapas de calor, toda esta información de uso de nuestros clientes o nuestros usuarios nos va a ayudar mucho, ¿no? Nos va a ayudar mucho y entonces extraerla, digerirla y entender qué está pasando a nivel usabilidad. Tercero, hay herramientas muy puntuales como un Customer Journey Map o un mapa de empatía. El Customer Journey Map puede ser algo un poquito como este, donde voy a tratar de entender todo el trayecto desde que se entera que existimos hasta que es un súper cliente leal. ¿Qué hay en el medio? ¿Cómo compra? ¿En qué horario? ¿A través de qué dispositivos? Y esto lo voy a ir entendiendo por medio de entrevistas, por medio de encuestas, por medio incluso de la observación. El mapa de empatía es una herramienta, es un template en el cual yo quiero saber qué le frustra, qué le motiva, qué es lo que piensa y siente, qué escucha, qué ve, qué dice y hace, para poder jalar insights. Y por último, también puedo hacer test A/B, ¿no? Un grupo de control contra una variable y ver qué cambia. Y estos test A/B pueden ser completamente digitales, que es lo más común cuando hablamos de split o de test A/B, o literalmente pueden ser en persona, ¿no? Yo puedo darle a probar un producto a un grupo A y otro producto a un grupo B y ver cómo se comporta, ¿no? Aquí lo único importante en estos tests para poder conocer es que tratemos de que solo haya una variable, ¿no? Entre ellos, para poder determinar, pues, qué gustó más, qué facilitó más. Dentro de sus organizaciones, ¿hay alguna otra herramienta técnica que utilicen para empatizar o para conocer más acerca de sus clientes o de sus usuarios? Por acá les pongo también plataformas en realidad que utilizamos para poder conocer a los clientes. No son las técnicas, sino las plataformas a través de las cuales podemos llegar a nuestros clientes. Y les recomiendo muchísimo este libro que se llama The Mom Test o el test de mamá. Están en inglés, en español. Lo recomiendo mucho para la parte de obtener insights, para la parte de empatizar, porque nos habla mucho de qué tenemos que evitar a la hora de investigar y de conocer acerca de los clientes. Se llama The Mom Test porque dice que muchas veces los empresarios o las empresas o los investigadores de las startups buscan pues reconocimiento o que los adulen o que les digan que su producto está increíble o viciar las entrevistas. Entonces, The Mom Test habla de qué filtros tenemos que ir pasando para no caer en un vicio a la hora de platicar con nuestros clientes, ¿no? Que tenemos que dejar fuera y en qué tenemos que enfocarnos para conocer los insights más profundos, ¿no? Entonces, bueno, súper recomendado. La verdad es que es un librito, o sea, es un cuadernillo y vale muchísimo la pena. Bueno, esto en cuanto a la fase de empatizar. Es muy distinto si yo le voy a preguntar a mi cliente, oye, fíjate que estoy haciendo un rebranding y quiero saber
no sé, de pronto, ¿qué color te gusta más? ¿Te gusta más este morado o te gusta más este verde? ¿No? Ahí estoy fallando el MOM test. Ahí estoy viciando el instrumento, porque qué tal que en realidad a mi cliente no le gusta ninguno de estos dos, ¿no? Sino le gusta el verde. Digo, le gusta el turquesa o le gusta, sí, el verde, pero en otro tono. Y entonces yo a fuerza le estoy dando opción A y opción B. Entonces, bueno, vamos adelante. ¿Qué es, cómo y por qué es de definir? Y esto es algo que de pronto obviamos muchísimo. Como que de pronto nos clavamos mucho en entender el cliente y de ahí buscar soluciones, pero nos brincamos la fase de definir el problema o los problemas. Y aquí pongo dos frases que me gustan mucho. La primera es de Einstein, decía que si él tuviera 1 hora para salvar el planeta, pasaría 55 minutos definiendo el problema y 5 minutos para resolverlo, ¿no? Esto puede parecer una exageración, pero es que si yo no he entendido el problema a profundidad, no voy a saber qué puedo hacer para resolverlo. Y como científico es completamente entendible. Sucede lo mismo con lo que hablábamos con el caso de Itzel, ¿no? Que decía, bueno, sí, me preguntó, y después me dio mi diagnóstico. Pero incluso en la narrativa obviamos esa fase. No fue sino hasta que yo le pregunté a Itzel, oye, ¿y te dio tu diagnóstico? Que Itzel me dijo, ah, sí, antes de mi receta me dio el diagnóstico. Pero tiende a ser una fase que omitimos o que obviamos, ¿de acuerdo? Porque creemos subconscientemente que entendemos el problema. Ajá, pero a lo mejor lo entiendes tú, con 4 más. Pero toda la organización, todo el equipo es absolutamente claro para ellos. Porque entonces definimos el problema, porque un problema bien definido es la mitad del camino. Es un problema medio resuelto. ¿De acuerdo? Ahora, si yo defino un problema genérico, amplio o ambiguo, cuando llegue a la fase de ideación, va a ser un cochinero. ¿Ok? Las soluciones van a ser disparatadas, van a ser, y por disparatadas no digo locas y atrevidas, sino sin pies ni cabeza. Porque entonces el problema no está en el completo foco, ¿no? Es como si estuviéramos viendo borroso y no sabemos hacia dónde caminar. Mientras más específico es el problema, mejor. Y aquí es en donde vamos a empezar a cuestionarnos en esta fase si el problema existe verdaderamente en nuestro segmento o no, basado en lo que fuimos a recopilar y en lo que estuvimos preguntando. Haciendo la analogía de la salud, un médico en un gran porcentaje puede detectar cuando alguien está mintiendo acerca de los síntomas, ¿no? Hay conjeturas que un médico puede hacer derivado del contraste entre lo que me dice el paciente versus los signos vitales, versus los estudios, versus lo que estoy viendo. ¿De acuerdo? Entonces, ese cruce de información me va a decir si el problema que yo estoy definiendo realmente existe. Y también me voy a hacer algunos cuestionamientos para saber si es un problema que vale la pena resolver. Si es un problema que vale la pena llevar a la siguiente etapa. ¿De acuerdo? Ejemplo. Definir el problema significa ponerlo por escrito. Y ponerlo por escrito es hablar de quién tiene el problema y qué problema tiene, ¿no? El problema que identificaron en los inicios de Airbnb cuando eran Air Bed and Breakfast es que el precio es un tema importante para aquellos clientes que están buscando una reserva en línea. Que los hoteles son una solución, pero te dejan desconectados de la ciudad o del lugar a donde vas y su cultura. Y que no existía en ese entonces una forma sencilla de reservar una habitación con un local o de convertirte en anfitrión. Entonces, este fue el problema que encontraron, ¿no? Y lo supieron reducir y sintetizar a estas 3
líneas con 3 triggers importantes: el precio, la solución existente y que no había una forma sencilla y en línea de una reserva con un local. Una vez que tengo definido este problema, entonces me puedo empezar a hacer estos otros cuestionamientos. Poder entender o estimar cuántas personas tienen este problema. Investigar si hay muchas otras soluciones o sustitutos o intentos de solución. Importantísimo, ¿este problema es algo para lo que yo tengo influencia para resolver? Normalmente, una vez que determino o defino en una línea o en un tweet de largo una problemática, hay que preguntar, ¿no? Creo que lo más importante acá de la fase de definir es: hay un segmento importante que necesita esta solución y yo puedo ser esta persona o esta organización que lo pueda resolver. Si la respuesta es sí, entonces prácticamente podríamos decir que tenemos un problema definido, ¿no? Y que podemos avanzar a la siguiente etapa. Ejemplo de un problema que podría estar mal definido, ¿no? O mal enfocado. Pongo este ejemplo, ¿no? De pronto llegamos a entendimos al usuario, fuimos a investigar, revisamos los datos a los que teníamos acceso, y entonces se nos ocurre que sería una genialidad crear un programa de recompensas. Entonces, siguiendo la metodología, definimos que el problema o el desafío a resolver es: ¿cómo hacemos para entregar al cliente final una web app para que registre sus tickets de compra y gane puntos? ¿Qué visualizan en esta redacción que podría estar mal? ¿O que hace que tengamos un enfoque incorrecto? Lo pueden poner por el chat o abrir sus micrófonos. O igual se vale decir: yo lo veo bien. ¿En esa pregunta hay algo malo? No lo sé, ustedes díganme, ¿creen que hay algo malo? Si tú lo ves bien, está perfecto, y ahorita hablamos al respecto, ¿eh? Al final, quiero que me den su más brutalmente honesto punto de opinión. Ok, esto es un test complicado, porque parece que no hay nada mal en este enunciado. O sea, al final estoy buscando una solución particular para algo que yo ya investigué, ya entendí y que quiero hacer. El tema con este enunciado, ahora verán, es que dentro del planteamiento del problema estoy metiendo una solución, ¿no? Una web app para que haga algo, ¿no? Entonces, de entrada aquí, cualquier otra solución que no sea una web app ya no se va a poder probar. Si yo me llevo este desafío a la parte de ideación y entonces empiezo a pensar o empiezo a hacer un brainstorm, que es la siguiente fase, solamente me voy a enfocar en features de cómo se vería esta web app. Pero quizás el programa de recompensas ya no puede hacer otra cosa más que una web app, ¿no? Ya lo cerré, ya lo acoté. Ahora, que si por orden de Dios Padre
a.k.a. la alta dirección, tiene que ser una web app, bueno, ahí está, ¿no? No hay nada malo con este planteamiento. Pero si estamos pensando en que queremos que se registren los tickets de compra o que los usuarios nos dijeron algo acerca del registro de tickets de compra, yo aquí, dentro del planteamiento del problema, ya puse una solución y ya vicié el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, cuando redacten los problemas, háganle una mini auditoría y pregúntense, dentro de esta redacción, ¿estoy poniendo una posible solución? ¿No? ¿Cómo podría mejorar este enunciado muy rápidamente? Puedo cambiar esto por herramientas, por plataformas, por recursos, por algo que sea mucho más amplio, para que entonces cuando lo lleve a la fase de ideación y se nos bote la canica, podamos decir, vamos a hacer un rally, pero también podamos decir, vamos a hacer una app gamificada, pero también podamos decir, vamos a hacer un sitio web, o podamos decir, vamos a hacer una comunicación por mail, fin, ¿no? O vamos a hacer un juego móvil. Entonces, ahí dejamos espacio para que haya muchas más soluciones. Si se fijan aquí en este ejemplo, solamente nos plantea cuáles son las problemáticas, ¿no? El precio, la desconexión, no existe una forma sencilla. Entonces, bueno, ojo ahí en la parte de definición que de pronto puede ser un poco tricky. Una de las fases que más me gustan es esta parte de ideación, ¿no? ¿Y por qué vamos a idear? Porque en esta fase vamos a hacer las preguntas correctas para poder innovar. Porque de aquí lo que vamos a buscar es alejarnos de las cosas obvias. Y por tanto buscar mayor potencial de innovación. Aquí es donde buscamos inteligencia colectiva, donde vamos a buscar la diversidad, donde vamos a descubrir cosas inesperadas y vamos a apostarle a la cantidad, al volumen y la variedad de opciones para poder resolver este problema. Ahora, ¿cómo es que esta parte de ideación va a funcionar? Hay N cantidad de métodos de ideación, ¿no? Conocemos el más tradicional, que es un brainstorm o una lluvia de ideas, pero de ahí podemos hacer N variaciones, ¿no? Incluso, como veíamos con el ejemplo de la silla, ¿no? Yo puedo agarrar un objeto y pensar en variaciones de este objeto para resolver el problema. Puedo hacer N cantidad de sketches, puedo hacer una lluvia de ideas, pero enfocada en un personaje, ¿no? Puedo decir, si yo fuera Dani Alves en el Pumas ahora, ¿cómo resolvería ese problema? ¿No? O si yo fuera Iron Man, ¿cómo resolvería ese problema? Y entonces utilizo también la ficción para poder darle a cada uno de los participantes de esta lluvia de ideas poderes que probablemente en este momento no tienen, como tecnología ilimitada. Entonces, bueno, aquí hay muchas técnicas y muchos métodos para hacer esta bonita lluvia de ideas. Y aquí lo más importante en esta fase es vamos a ir y apostarle a la saturación. Primero a la divergencia, después agrupamos en clústeres y después seleccionamos. Por tanto, en la primera parte, que es la de divergencia, es bien importante que ustedes como facilitadores puedan generar un ambiente óptimo para eso. Es decir, donde las ideas no se juzguen, donde todos puedan construir sobre las ideas de los demás, donde empujen a que la cantidad sea relevante mucho más allá de la calidad, donde se puedan construir o co-construir ideas, ¿no? Ahora en la virtualidad ya hay muchas plataformas que nos permiten hacer eso, como Lucidchart o como Miro, ¿no? Son dos de las que de pronto son más comunes y que tienen pruebas gratuitas para equipos reducidos.
pero también puedo abrir un spreadsheet en una hoja de cálculo de Google Drive y perfectamente puedo hacer las celdas más grandes, coloridas, para que parezcan post-its, y entonces meto a todo el equipo ahí y vámonos, ¿no? Entonces, no hay como una limitante o una herramienta a esta virtualidad, ¿de acuerdo? Lo importante sí va a ser que ustedes generen un ambiente que sea completamente libre de juicios. Y voy a hacer una pausa para compartirles una anécdota. En Colgate tuvieron en algún momento una crisis importante, hace muchos años, y contrataron a un consultor en ese momento no era Design Thinking, era solución de problemas creativos. Y entonces el desafío a resolver era ¿cómo hacemos para vender 30% más, ¿no? Y salir de esta crisis? Y entonces reúnen a mucha gente en un auditorio, empiezan a dar ideas vía post-it, las empieza el facilitador a pegar al frente, y entonces uno de los colaboradores escribe en el post-it, se lo dice en voz alta, dice, pues que la gente tenga la boca más grande, ¿no? Venían ideas como de, hay que hacer un rebranding, hay que hacer una reingeniería, cortemos esta planta, hay que reducir costos acá en el marketing, quitemos los empaques. Y entonces sale este señor que dice que la gente tenga la boca más grande. Entonces no faltó el manager que juicioso, que le dice, oye, joven, no le haga caso, está bromeando, ¿no? Esto es una tontería. Entonces el consultor agarra y le dice, no, nada, todo suma, todo se queda. Para no hacerles el cuento largo, al final la solución que salvó a Colgate en ese momento fue hacerle la boca más grande a los tubos de pasta. Entonces vean cómo una idea que parecía disparatada, sin pies ni cabeza, que era que la gente tenga la boca más grande, al mezclarse con una de reingeniería del producto, terminó por ser una solución rápida, fácil, poco costosa para, en ese momento, atender a la crisis de Colgate. Entonces, por eso es importante admitir absolutamente cualquier idea, posponer los juicios para cualquier cosa en esta fase 1 de la ideación, que es la parte de saturar, de diverger, porque no sabemos qué idea podamos estar mermando por tener un juicio de opinión, de calidad, ¿vale? Bueno, entonces, regreso rapidísimo porque aquí en esta fase del pensamiento creativo o de la ideación, estamos dividiendo el pensamiento creativo en dos. Estas primeras dos fases apelan a la divergencia, ¿no? Donde vamos a saturar y aquí vamos a hacer clusters, ¿no? O por campos semánticos. Y en esta parte de selección ya vamos a dejar de pensar creativamente y ya vamos a entrar a convergencia. Donde para seleccionar, cada equipo va a determinar cuáles son los criterios importantes. Si es un tema de tiempo, si es un tema de dinero, si es un tema de factibilidad, si es un tema de impacto, ¿no? Aquí ustedes pueden determinar cuáles son los criterios importantes para hacer la selección, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho utilizar una matriz que es impacto y factibilidad, que factibilidad es esfuerzo, tiempo, dinero, y entonces me doy cuenta que todo lo que queda debajo acá, que es de bajo impacto, pero es altamente factible o que es muy poco factible, lo elimino. Lo que queda aquí en alto impacto y alta factibilidad es el low hanging fruit. Es lo que puedo hacer ya, rápido. Y lo que es de alto impacto, pero baja factibilidad, esto lo meto a un laboratorio de innovación. Es decir, lo dejo madurando como un proyecto a largo plazo, porque es lo que la gente normalmente va a descartar porque es difícil, complicado o costoso, pero es lo que tiene mayor potencial de innovación, ¿no? Porque es alto impacto, pero la factibilidad es dudosa, ¿no?
Entonces, si yo encuentro el cómo sí hacer estas ideas, o te forras o das en el blanco con un proyectazo, pero es algo que, vaya, va a tomar mucho más tiempo que las ideas que nos queden por acá. Bien, y entonces una vez teniendo la o las posibles soluciones, entonces voy a pasar a prototipar y poner a prueba. Esta parte de los prototipos es, digamos, como un producto mínimo viable, es la versión más sintética, sencilla y rápida de la solución para ponerla a prueba pronto. ¿Por qué? Porque es importante prototipar y probar, porque si voy a fallar, quiero hacerlo rápido, barato y pronto. O quiero aprender muy rápido para saber cómo voy a iterar, para saber cómo voy a pivotar o hacer cambios particulares sin gastar mucho dinero. Mientras más tiempo me tardo en prototipar, más enamorado vas a quedar de esa solución o de ese proyecto. Por tanto, después vas a querer calzar los resultados, vas a poder o vas a querer mantener ese proyecto vivo por más que no esté dando resultados. Entonces, mientras más rápido sea la prueba y más contundentes sean los resultados de esa prueba, voy a poder hacer cambios o descartar definitivamente ese prototipo. Y aquí apelo a esta frase mucho, que es enamorarnos del problema, no de la solución. Si, vaya, por mucho tiempo ha estado funcionando X solución para todas las empresas y clientes que trabajo, pero para este no, tíralo, ¿no? Itéralo, cámbialo. Regresa siempre a cuál es el problema inicial. De ahí es de donde vamos a partir, ¿no? Eso es lo que hay que resolver. ¿Cuál es la necesidad, problema u oportunidad inicial que yo detecté? También entender, la cultura del prototipado nos lleva a entender que hecho es mejor que perfecto. Y esto es porque el perfecto nunca sucede, porque el perfecto es utópico y no existe y nunca va a existir, ¿no? Entonces, hagamos, antes de quedarnos por ahí planeando y planeando cómo sería el producto o el servicio perfecto. Y por último, es importante porque entonces hago valer el dinero, ¿no? Si veo que algo no va a funcionar en el prototipo, en los primeros 3, 4 prototipos, me voy a dar cuenta, ¿no? Así no construyo algo muy grande, muy gigante, que al final no vaya o no vaya a ningún lado, ¿no? Y para eso les comparto esta pequeña imagen, ¿no? Supongamos que el problema a resolver es que queremos que el sujeto quiera recorrer de distancia A a distancia B lo más rápido posible. Y entonces yo empiezo a construir, yo me imagino que la mejor solución, y todos votamos porque sea esto. Y empezamos a construir, llegamos al producto 4, que es un auto, y lo ponemos a prueba y no gusta, no funciona, nadie lo compra, nadie lo quiere. Entonces, todo este tiempo, que veamos son años o meses o como ustedes lo quieran ver, todo este tiempo que invertimos más el dinero en construir se fue a la basura. Sin embargo, si yo entiendo que el problema es transportar al sujeto de punto A a punto B lo más rápido posible, mi primer prototipo puede ser algo tan sencillo como una tabla con 4 ruedas o 2 ruedas. Y entonces voy y se lo entrego. Pero yo no le puedo mostrar una rueda, un neumático. Así sea cromado, RIN 19, lujoso, ¿no? Porque le va a decir, ¿cómo me trepo? ¿Cómo me trepo para atrás? Esto no sirve, ¿no? Pero esto sí sirve para resolver el problema. ¿Le gusta? Probablemente se siente inseguro. Ok, regresa conmigo y se dice que se siente inseguro. Le voy a poner 2 ruedas y le voy a poner un manubrio. ¿Qué onda? ¿Te gusta? Sí, me transporto más rápido que el anterior, me siento más seguro, pero aún así necesito más velocidad. Ok, voy a ponerle 2 ruedas más grandes,
un asiento y un maniobra. Ok, funciona. Ahora que, pues, que sigue siendo lento, ¿no? Y que me canso mucho. Ok, entonces vamos a ver de qué manera hacemos algo que sea más rápido. Ya no va a ser mecánico, ya no va a ser motriz, va a tener un motor de por medio, aunque sigue siendo riesgoso y si llueve, pues probablemente te vas a mojar, ¿no? Y solamente puede ir una o dos personas. ¿Qué te parece? Pues sí, definitivamente funciona, es mucho más rápido, puedo avanzar, resuelvo mi problema. Listo, bien. Podría quedarme aquí o podría seguir construyendo otra solución hasta que me diga, wow, esto no lo esperaba, ¿no? Esto no lo veía venir. Es una solución distinta, completamente fuera de lo que yo esperaba, pero me encanta, me gusta y si puedo costearlo, si soy el cliente que puede costearlo, me lo llevo, ¿no? Esa es la diferencia y la importancia del prototipado. De pronto hay momentos en donde sí tenemos que construir por etapas y es obligado que se haga así, pero si es posible que generen prototipos y los lleven a probar con el cliente a los 3 días, a la semana o a lo mejor a las 4 semanas de desarrollo, eso es increíble, ¿no? Eso es increíble porque van a tener al final la retroalimentación del cliente final, ¿no? De la persona que lo va a utilizar. Por ejemplo, Dropbox de inicio no tenía bueno, esto hablo de Dropbox antes de que existiera Drive, antes del boom de la nube, ¿no? Empieza Dropbox a entender que había archivos que quería tener en más de un dispositivo y siempre era un pain in the ass, ¿no? Que si lo querías poner de tu computadora de escritorio a tu computadora del trabajo o a una laptop o a un celular, pues era complicado, o a una USB, todos los archivos iban a ser distintos y eso te iba a hacer que perdieras pues control y la accesibilidad a los archivos. No tenían todavía el almacenamiento o la infraestructura tecnológica para resolver eso, pero sí tenían una idea de cómo lo iban a hacer. Entonces generaron esta idea, entienden al usuario, entienden el problema, lo definen muy bien y dicen, vamos a hacer una plataforma donde la gente pueda tener todo en un solo lugar, como una caja mágica, ¿no? Y lo vamos a llamar Dropbox. Crearon un video stop motion con recortitos de papel, como lo ven aquí, y pusieron si te interesa, déjanos tu nombre y tu correo. No tenían nada, o sea, esto era una cortina de humo, ¿no? Sabían que eran capaces de construirlo, pero no lo tenían. Y su prototipo fue este video en una landing page y en una semana consiguieron muchísimos registros, ¿no? Más de 30,000 registros que les hizo validar esta idea. Dijeron, ok, ¿no? Hay un segmento que está interesado, que nos dejó sus datos y está listo para que le mandemos una prueba o listo para comprar. ¿Cómo más podemos prototipar cosas sin necesidad de ser desarrolladores? Bueno, hay aplicaciones como Marvel App, que es como 101 para los mockups. O Adobe XD, si es que para los que son más diseñadores y que tienen cosas en paquetería Adobe. O Figma, ¿no? Donde ya puedes mezclar muchas cosas. Aquí lo importante es que construyas algo de una forma muy rápida para ponerlo a prueba y saber qué es lo que está pasando, ¿no? Al final, como conclusión de esta metodología, es que si bien para innovar, transformar y estar a la vanguardia se requieren procesos, metodologías, soluciones especializadas, para poder tener de manera organizada este crecimiento o esta innovación. Pero también para que Design Thinking pueda funcionar,
además de un entrenamiento para líderes facilitadores o embajadores, es importante que dentro de la organización haya una política de apertura al error, ¿no? O haya un ambiente que permita la experimentación. Y sobre todo la experimentación descentralizada. Es decir, que yo no tenga que subir a decirle a Dios Padre que quiero hacer X, ¿no? A lo mejor sí necesito 2, 3 aprobaciones, 2, 3 sellos, pero mientras más descentralizado pueda ser la experimentación, mejor. Que existan estímulos y motivadores. Que a veces uno de los estímulos puede ser tiempo dedicado. Por tiempo dedicado me refiero a que si estamos buscando generar un proceso de design thinking o estamos buscando generar innovación, entonces permitamos que el personal pueda dedicar de su totalidad en la semana una serie de horas específicamente para resolver un problema particular a través de la innovación. Y pues siempre cultivar el mindset o la mentalidad emprendedora, ¿no? Esta parte del ownership, de no importa si construyes un prototipo con chicles en este momento, ¿no? O si lo haces en hojas de papel, lo vas a ir iterando y eso es completamente válido. Que si de pronto dentro de la organización no tenemos a alguien que produzca un contenido en stop motion, pero tienes a un primo que lo puede hacer para fines de este prototipo, hagámoslo, ¿no? Si necesitas ir a hablar con alguien de data para hacer conjeturas, ve y hazlo, ¿no? A esta mentalidad emprendedora o de ownership nos referimos. Entonces, al final Design Thinking puede ser un módulo previo a Scrum, un módulo simplemente a nivel mindset de cómo pensar desde distintos lugares, ¿no? Y a lo mejor lo que nos interesa de todo Design Thinking quizás sea solamente una fase, ¿no? Quizás lo que más nos interesa en este momento y que sea relevante del proceso de Design Thinking sea la fase de ideación, ¿no? Necesitamos tener más herramientas para ser más creativos. Perfecto. O quizás lo que necesites en este momento, porque ya tienes las conjeturas, los insights y demás, sean herramientas para prototipar, ¿no? Al final, siempre y cuando haya las etapas previas que ya estén resueltas, podemos avanzar, ¿no? Esto ayuda muchísimo a la transformación digital, ayuda muchísimo también a correr en pasos acelerados y sobre todo a retar siempre al personal, ¿no? Para una sola problemática puede haber N cantidad de soluciones y dentro de las organizaciones se puede generar mucho intraemprendimiento, ¿no? Para generar spin-offs o para generar programas o proyectos particulares. Muy bien, pues habiendo dicho esto, sé que fue demasiada información muy rápido, pero me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario final, qué del Design Thinking creen que podrían implementar en sus organizaciones. Ahora sí que les cedo el foro a ustedes. En lo personal, a mí me gustó mucho ese tema en donde la problemática, no debemos de estar predispuestos. Eso me ayuda mucho. Me gustó. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, pues con esto estamos terminando como la parte del contenido de esta sesión. Les agradezco mucho el tiempo, ¿no? La paciencia de estar por acá a deshoras y pues nada, hacerles saber que esto es como una embarradita de Design Thinking 101 y que es una metodología en la cual se puede ir súper a profundidad dependiendo de los objetivos, ¿no? Al final, la metodología se va a adaptar a los objetivos que tenga como la organización y no al revés. Por acá nos pone Benjamín que hay una limitante en el tema de prototipos. Trabajo como diseñador industrial y la exigencia en los proyectos, claro, ¿no? Además,
bueno, aquí lo interesante será pensar en prototipos que no necesariamente tengan que estar construidos físicamente, ¿no? O demos. Pensar en visualizaciones o pensar a lo mejor en sketches, en prototipos que sean low cost, que por ahí podríamos ahorrar recursos, que no se tengan que fabricar en cantidad de lotes, y siempre vamos a encontrar un hack para poder hacer un prototipo. Súper, acá Itzel nos pone, a mí me gustaría más hacer testing para saber si el resultado final es exitoso. Ok, súper. Aquí en la parte de los testeos hay muchas formas de hacerlo, ¿no? La más sencilla, pues literalmente es hacer un A/B test, ¿no? Pero podemos hacer test de usabilidad literalmente viéndolos. Dependiendo del producto o servicio que manejes, es el tipo o tipos de experimentos que vas a hacer. Para probar un resultado o una hipótesis que tenemos, puedes hacer varios experimentos distintos, ¿no? Por ejemplo, recientemente en Story lanzamos unas nuevas funcionalidades y en una muestra de personas presencialmente en la oficina, les pedimos que abrieran su aplicación y que lo utilizaran, ¿no? Y entonces nuestra labor era ver cómo lo hacían, ver si tenían otras cosas sucediendo en segundo plano, cómo es que accedían, y de ahí ir documentando qué mejoras se pueden hacer. Por supuesto que eso a la distancia también se puede hacer con Figma, o se puede hacer con otras, con Marvel App también, para ahorrar esta parte, pero siempre complementa. También cosas que testeamos todo el tiempo. Les sorprendería mucho ver cómo a veces no es un tema de propuesta de valor del producto o del servicio, sino del cómo lo redactas o del cómo está diseñado. A veces el uso de X o Y palabra o X o Y color va a impactar en la conversión muchísimo. Entonces, bueno, ahí entran los copywriters, entran los UX designers a hacer de las suyas para hacer estas pruebas. Muy bien, pues Jaime, ahora sí te dejo, y si hay más dudas o comentarios, a mí me pueden encontrar en todas las redes como Huertastic, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, y podemos conectar por ahí vía LinkedIn también. Claudia, muchísimas gracias. Gracias a todos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien iba a decir algo? No, todo bien, gracias. Perfecto, pues Claudia, yo te agradezco mucho y nosotros por parte de Bedu pues los vamos a buscar para comentarles más acerca de este tema, a ver si les interesa, si quieren aprender un poco más, y si no, pues qué bueno que el día de hoy asistieron y aprendieron algo nuevo o se llevan algo para platicarlo con su equipo, para empezar a implementarlo, al menos con que lo empiecen a platicar, creo que ya es un avance, y con que lo empiecen a tocar el tema ya es un avance. Claudia, pues yo te agradezco mucho, que tengas muy buenas noches, gracias por compartirnos toda tu experiencia, toda tu sabiduría, y pues a los demás también les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, que hayan invertido su tiempo, porque al final no solo se invierte en dinero, también se invierte en tiempo. Gracias, y ojalá el día de hoy se vayan con muchas respuestas y también muchas dudas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Bye. Gracias, hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.